La primera parte de esta historia no empieza con música, ni con himnos de protesta, ni con un profeta con rastas. Empieza con una pregunta que pocos se han atrevido a hacer. ¿Qué se necesita para convertirse en la voz de un pueblo? No una voz, no una estrella, sino la voz. La de los sin voz. Para entenderlo, tenemos que viajar a un lugar donde el sol no es solo luz. Es una fuerza que empuja a la gente a moverse, a trabajar, a sobrevivir. A una Jamaica de 1945, un crisol de culturas, de sueños rotos y de esperanzas. Un lugar donde un hombre y una mujer de mundos aparentemente opuestos se encontraron y crearon una de las fuerzas más poderosas que el siglo XX vería nacer. Pero antes de que Bob Marley fuera Bob Marley, era simplemente Nesta Robert Marley, un nombre que sonaba más a un chico de la vecindad que a un futuro rey. Nació en una pequeña choza en Nine Mile, una aldea remota en la parroquia de Saint Anne. Su madre, Cedella Malcolm, una joven jamaicana de apenas 18 años, trabajadora y religiosa, se enamoró de Norval Sinclair Marley, un hombre blanco de origen inglés, mucho mayor que ella, de unos 50 años. Él, un capitán del ejército británico y un supervisor de plantaciones, un hombre que representaba el poder colonial que aún pesaba sobre la isla. Su unión fue un escándalo en la comunidad, una mezcla de razas que muchos veían con desprecio y recelo. Y ese rechazo, esa sensación de ser diferente, de no pertenecer del todo a ningún mundo, marcaría la vida de Bob desde el principio. Norval Marley, el padre de Bob, fue una figura ausente. Tras el nacimiento de su hijo, se desvaneció. Prometió regresar, pero las promesas en ese tipo de historias a menudo se rompen. Bob creció con su madre, con el vacío de esa figura paterna. Cedella, por su parte, hizo todo lo posible para darle un hogar estable, lleno de amor y de fe. Le enseñó los valores del trabajo duro y la importancia de la religión. Pero la pobreza era una realidad constante. Nine Mile, con sus colinas verdes y su ritmo de vida tranquilo, no era ajeno a las dificultades económicas. Y la música en ese entorno no era solo entretenimiento, era una forma de escapar, de expresarse, de encontrar consuelo. Bob, desde muy pequeño, mostró una fascinación por el ritmo, por las canciones que los adultos cantaban en el campo, por los sonidos que salían de las radios. No era el niño más extrovertido, pero tenía una energía que buscaba una salida, y la encontró en la música. Sin embargo, su camino no fue solo de música y sueños. Cuando tenía 12 años, su madre decidió que era hora de buscar un futuro mejor. Se mudaron a Trenchtown, un barrio de Kingston. Y si Nine Mile era el campo, Trenchtown era la metrópolis. Pero no cualquier metrópolis. Era el gueto. Un lugar de pobreza extrema, de violencia, de pandillas. Un lugar donde la vida era una lucha constante, pero también un centro cultural vibrante, donde el ska y el rocksteady empezaban a sonar en cada esquina. Trenchtown fue el crisol donde se forjó el futuro Bob Marley. Allí conoció a Neville Livingston, más tarde conocido como Bunny Wailer, y a Winston Hubert McIntosh, alias Peter Tosh. 3 jóvenes con un sueño en común: hacer música. Bob, en un intento de ganarse la vida y ayudar a su madre, trabajaba en una fundición, pero su corazón estaba en otro lugar. Pasaba cada minuto libre con sus amigos, practicando, componiendo. La música se convirtió en su refugio, en su voz. En Trenchtown, la vida de Bob tomó un giro crucial. Descubrió una nueva identidad, una que abrazaba su herencia y su realidad. La música no era solo un pasatiempo, era un medio para hablar de lo que veía a su alrededor: la desigualdad, la opresión, la esperanza. Y fue en ese mismo barrio donde conoció a un hombre que cambiaría su visión del mundo: Mortimer Plano, un líder rastafari. Plano le presentó las enseñanzas de Haile Selassie I, emperador de Etiopía, a quien los rastafaris consideran la reencarnación de Dios en la tierra. Esta nueva fe le dio un marco para entender el sufrimiento de su pueblo, para encontrar un propósito más allá de la música. El rastafarismo le dio a Bob Marley no solo una religión, sino una filosofía de vida. Una que rechazaba el materialismo y el colonialismo, y que abrazaba la paz, la unidad y la resistencia pacífica. Esta nueva fe influyó profundamente en su música, dándole un mensaje de conciencia social y espiritual que resonaría en todo el mundo. Bob y sus amigos, Bunny y Peter, formaron un grupo. Al principio se llamaron The Teenagers, luego The Wailing Rude Boys, The Wailing Wailers y finalmente The Wailers. Grabaron su primer sencillo en 1963, Simmer Down, una canción que llamaba a la calma a los jóvenes Rude Boys del gueto. Fue un éxito instantáneo en Jamaica, y el mundo, sin saberlo, había recibido el primer acorde de una revolución. Pero el éxito en Jamaica no significaba riqueza,
Los Wailers, como muchos otros artistas de la época, eran explotados por los productores. Les pagaban poco y les robaban los derechos de sus canciones. Esta realidad, la de trabajar duro y no ver los frutos de su labor, se convirtió en otro tema recurrente en su música. La lucha contra el sistema, contra la opresión, contra la injusticia. Esa lucha que había visto en Trenchtown, que había vivido en carne propia, ahora se convertía en himnos. Himnos que resonarían en los corazones de millones, no solo en Jamaica, sino en todo el mundo. Su música fue evolucionando. Del enérgico ska pasaron al ritmo más pausado y melancólico del rocksteady y finalmente al reggae. Un género que ellos mismos ayudaron a definir. Un ritmo con un pulso lento, hipnótico, que invitaba a la reflexión y al movimiento. Y con el reggae, la voz de Bob se hizo más clara. Ya no solo cantaba sobre los problemas del barrio, cantaba sobre la libertad, la justicia social y el amor. Cantaba sobre África, la tierra ancestral de sus ancestros, una tierra que nunca había visto pero que sentía como su hogar. La primera parte de esta historia nos dejó con una banda, The Wailers, que había logrado un éxito local en Jamaica. Pero el verdadero desafío, el salto al reconocimiento mundial, apenas comenzaba. En los años 60, el reggae era música de nicho, conocida principalmente en la comunidad jamaicana y en algunos círculos de Londres. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. En 1972, Bob Marley y The Wailers firmaron un contrato con Island Records, un sello discográfico fundado por Chris Blackwell, un británico con raíces jamaicanas que entendió el potencial de la música reggae. Blackwell no quería que sonaran como una banda pop. Quería capturar la autenticidad, la crudeza y el poder de su música. Y para eso les dio un presupuesto para grabar un álbum con una calidad de producción que nunca antes habían tenido. El resultado fue Catch a Fire. Catch a Fire no fue solo un álbum, fue una declaración. Con una portada que simulaba un encendedor cipo, un símbolo de rebelión y de luz en la oscuridad, el disco llevó la música de Bob Marley a una audiencia global por primera vez. Canciones como Concrete Jungle y Slave Driver no eran solo melodías pegadizas, eran himnos de protesta, un grito de guerra contra la opresión y la injusticia social que resonaba en los corazones de los desfavorecidos en todo el mundo. El álbum fue un éxito de crítica y de ventas, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. El mundo estaba descubriendo a Bob Marley, pero aún no entendía completamente lo que representaba. Después de Catch a Fire, vino Burning en 1973. Este álbum contenía algunas de las canciones más icónicas de la banda, incluyendo I Shot the Sheriff y Get Up, Stand Up. I Shot the Sheriff, una canción que hablaba de la autodefensa y la justicia en un contexto de represión, fue un éxito masivo cuando la versionó el legendario Eric Clapton en 1974. La versión de Clapton catapultó la canción a la cima de las listas de popularidad en Estados Unidos, llevando el nombre de Bob Marley a la conciencia popular de una manera que su propia versión no había logrado. Mientras tanto, Get Up, Stand Up se convirtió en un himno de los derechos humanos, un llamado a la acción que aún hoy se canta en protestas en todo el mundo. Sin embargo, el éxito trajo tensiones. Las diferencias creativas y personales entre los miembros de la banda se hicieron insalvables. En 1974, tanto Peter Tosh como Bunny Wailer decidieron abandonar el grupo para seguir sus carreras como solistas. La disolución de The Wailers marcó el final de una era. Bob, lejos de desanimarse, lo vio como una oportunidad. Formó una nueva banda de apoyo, que incluyó a las I-Threes, un trío de talentosas coristas, una de las cuales era su esposa, Rita Marley. A partir de ese momento, la banda se llamaría Bob Marley and the Wailers, y con este nuevo grupo llegó una nueva etapa de creatividad y de conciencia social. En 1974, Bob Marley and the Wailers lanzaron Natty Dread. Este álbum solidificó la reputación de Bob como un líder espiritual y un mensajero. Canciones como No Woman, No Cry se convirtieron en clásicos instantáneos, himnos de esperanza que hablaban de la resiliencia en medio de la adversidad. No Woman, No Cry, en particular, se convirtió en un fenómeno mundial. La versión en vivo, grabada en el Lyceum Theatre de Londres en 1975, es una de las interpretaciones más poderosas y emotivas que existen. La canción, que habla de consuelo y de promesas de un futuro mejor, resonó profundamente con la gente, especialmente con aquellos que vivían en la pobreza y la desesperación. En 1976, Bob Marley se había convertido en una figura de poder e influencia en Jamaica. Su música hablaba directamente a las masas, pero con ese poder vino un gran peligro. Jamaica estaba al borde de una guerra civil. Los partidos políticos rivales,
El Partido Laborista de Jamaica y el Partido Nacional Popular estaban inmersos en una lucha violenta. La música de Bob, que abogaba por la unidad y la justicia social, era vista como una amenaza por algunos. En un intento de promover la paz, Bob Marley organizó un concierto gratuito, Smile Jamaica, en diciembre de 1976. El concierto era un llamado a la unidad, una súplica para detener la violencia. Pero 2 días antes del evento, unos hombres armados entraron en su casa. Dispararon a Bob, a su esposa Rita y a su manager, Don Taylor. Todos sobrevivieron, pero el ataque fue un mensaje claro. A pesar de las heridas y el trauma, Bob Marley, en un acto de valentía y de convicción, decidió presentarse en el concierto Smile Jamaica. Subió al escenario con el brazo vendado, una herida de bala en el pecho y el corazón lleno de rabia y de fe. Dijo que los que intentaron matarlo eran los que tenían miedo. Miedo a la verdad que él hablaba, a la unidad que él buscaba. Su presentación fue un acto de resistencia, un momento histórico que demostró su inquebrantable compromiso con la paz y la justicia. El mundo entero vio a un hombre que se negaba a ser silenciado, y con ese acto su leyenda se hizo aún más grande. Después del ataque en Kingston, Bob Marley tomó una decisión drástica. Se exilió. En 1977 se mudó a Londres, el lugar que se convertiría en su nuevo hogar y en el centro de su siguiente gran creación. Londres, con su ritmo acelerado y su crisol de culturas, le dio una perspectiva global que Jamaica, a pesar de toda su magia, no podía ofrecerle. Fue allí donde, libre de la violencia y la presión política de su país, se sumergió en la creación de su álbum más importante, Exodus. Exodus, lanzado en 1977, fue una obra maestra. No fue solo un álbum de reggae, fue una fusión de rock, soul y funk, con letras que hablaban de temas universales como el amor, la fe y la resistencia. El álbum se dividió en 2 partes. El lado A, con canciones de protesta y conciencia social como la canción principal, Exodus, un himno de liberación y movimiento. Y el lado B, con temas más introspectivos y espirituales, como la eterna Waiting in Vain y Three Little Birds, una oda a la esperanza y la simplicidad. Exodus fue un éxito sin precedentes. Pasó 56 semanas consecutivas en las listas de álbumes del Reino Unido y vendió millones de copias en todo el mundo. Bob Marley dejó de ser un simple músico de reggae y se convirtió en una superestrella internacional. Su música sonaba en radios de todo el mundo. Sus rastas eran reconocidas en las calles de Nueva York y Tokio, y su mensaje de paz y unidad resonaba con millones. Era el embajador de un nuevo género musical y de una nueva forma de pensar. Pero su tiempo en Londres no fue solo de éxito. Fue un periodo de reflexión y de profundización en su fe. Fue en Londres donde se sumergió aún más en las enseñanzas del rastafarismo. Su música, más que nunca, se convirtió en sermones, en una forma de evangelizar a las masas. Él no solo quería entretener, quería educar, quería inspirar. Y su apariencia, con sus rastas cada vez más largas y su mirada intensa, se convirtió en el símbolo de su movimiento. El éxito de Exodus llevó a Bob Marley y su banda a una gira mundial. Llenaron estadios en Europa, Estados Unidos y, para sorpresa de muchos, en África. Su gira de 1978 por el continente africano fue particularmente emotiva. Para Bob, era como regresar a casa. El concierto en Nigeria fue un momento de catarsis, un reencuentro con sus raíces ancestrales. Vio cómo su música, que había nacido en las calles de un gueto en Jamaica, conectaba con la gente de un continente entero, y el sentimiento fue recíproco. Bob fue recibido como un héroe, un profeta de los tiempos modernos. En 1978, un año después del ataque que lo forzó a exiliarse, Bob Marley regresó a Jamaica para un concierto que pasaría a la historia, el One Love Peace Concert. Era un intento de sanar las heridas de su nación, un llamado a la unidad en medio de la violencia política. En un momento culminante, Bob invitó a los líderes de los 2 partidos políticos rivales, Michael Manley y Edward Seaga, a subir al escenario. Con su propia mano, unió las de los 2 enemigos. Y en ese instante, en ese gesto de unión, se convirtió en un héroe nacional. La imagen de ese momento se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la música tiene el poder de unir a la gente, incluso a aquellos que se consideran enemigos. Pero la vida de una estrella no era fácil. La fama, la presión y el agotamiento pasaron factura. En 1977, durante un partido de fútbol, Bob se lesionó el dedo gordo del pie. La herida no sanaba y se infectó. Los médicos descubrieron un melanoma maligno, un tipo de cáncer de piel.
Le aconsejaron amputar el dedo, pero Bob se negó. El rastafarismo prohíbe las amputaciones. Para él, su cuerpo era un templo, y la amputación era una violación de su fe. Decidió tratar la enfermedad de manera no convencional, con la esperanza de que los tratamientos alternativos funcionaran. La enfermedad, a pesar de sus esfuerzos, continuó. Bob, consciente del poco tiempo que le quedaba, se dedicó a hacer lo que mejor sabía hacer: música. En los años siguientes lanzó los álbumes Kaya, Survival y Uprising. En Kaya, de 1978, el tono fue más relajado, lleno de canciones de amor y de vida. Pero en Survival, de 1979, su mensaje se volvió más político. Las canciones hablaban de la unidad africana y de la lucha contra el colonialismo. Fue una declaración de solidaridad con los oprimidos en todo el mundo. Con la enfermedad en su cuerpo, Bob Marley intensificó su misión. En 1980, Bob Marley and the Wailers se embarcaron en lo que sería su última gran gira, la Uprising Tour. Viajaron por Europa y Estados Unidos, llenando estadios y llevando su mensaje de paz y resistencia a una audiencia aún más grande. Su música era más que entretenimiento. Se había convertido en un fenómeno cultural, un himno para los marginados y un llamado a la acción para todos. Pero su salud estaba empeorando. El cáncer, que había ignorado durante años, estaba haciendo metástasis. En septiembre de 1980, en medio de la gira por Estados Unidos, Bob Marley colapsó en Central Park mientras corría. Se descubrió que el cáncer se había extendido a sus pulmones y cerebro. Los médicos le dieron un pronóstico devastador. A pesar de todo, Bob se negó a rendirse. Dio un último concierto en el Stanley Theater en Pittsburgh, Pensilvania, el 23 de septiembre de 1980. Fue una presentación emotiva, cargada de energía y de dolor. Sabía que era su despedida de los escenarios. Tras el concierto, Bob suspendió la gira y viajó a Alemania para buscar un tratamiento alternativo. Se sometió a un riguroso régimen de terapias, con la esperanza de que la medicina occidental no convencional pudiera curar lo que la medicina tradicional no había podido. Pero su cuerpo, desgastado por la enfermedad, ya no respondía. A medida que su salud empeoraba, se hizo evidente que su batalla estaba llegando a su fin. En sus últimos días, se centró en su fe, en su familia y en su legado. Continuó escribiendo y reflexionando sobre la vida, la muerte y la inmortalidad. En mayo de 1981, con el tratamiento en Alemania agotado y su estado crítico, Bob Marley decidió regresar a Jamaica. Quería morir en su tierra, en el lugar donde había nacido y donde se había convertido en la voz de un pueblo. Sin embargo, no pudo completar el viaje. El 11 de mayo de 1981, en Miami, Florida, su cuerpo se rindió. Tenía solo 36 años. El mundo entero se conmocionó. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y las muestras de dolor y de respeto llegaron de todos los rincones del planeta. Su muerte no fue que el final, sino el comienzo de una nueva fase de su legado. Su funeral en Jamaica fue un evento masivo, digno de un rey. Decenas de miles de personas asistieron para darle el último adiós. Fue una mezcla de un funeral de estado y de un rito rastafari. Fue enterrado en Nine Mile, su lugar de nacimiento, en un mausoleo que se ha convertido en un lugar de peregrinación para sus fans de todo el mundo. El hombre que había nacido en la pobreza y la oscuridad regresaba a la tierra que lo vio nacer, dejando una luz que brillaría por siempre. El impacto de Bob Marley tras su muerte fue monumental. Su música se hizo aún más popular. Leyendas, el álbum de grandes éxitos lanzado en 1984, se convirtió en el disco de reggae más vendido de todos los tiempos. Sus canciones, que antes eran de nicho, ahora se escuchaban en bares, centros comerciales y fiestas en todo el mundo. El reggae, gracias a él, se había convertido en un género musical global. Pero su legado no fue solo musical. Su mensaje de paz, amor y unidad, de resistencia a la opresión y de fe inquebrantable, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Bob Marley se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia social y la opresión. Sus rastas y su música se convirtieron en la cara del movimiento Rastafari, una religión que gracias a él obtuvo el reconocimiento mundial. La historia de Bob Marley no es solo la de un músico talentoso, es la historia de un profeta de los tiempos modernos, un hombre que con su música cambió la conciencia del mundo. Desde el campo de Nine Mile hasta los estadios de Londres, desde el gueto de Trenchtown hasta los salones de la fama, Bob Marley demostró que la música puede ser una fuerza para el bien, una herramienta para la liberación. Su vida fue un himno, su muerte una leyenda y su música, una inmortalidad que seguirá resonando en los corazones de millones de personas por generaciones,
Con la muerte de Bob Marley, su mito no hizo más que crecer. El profeta se había ido, pero su mensaje se quedó. Y la tarea de llevar su antorcha, de mantener viva la llama de su legado, recayó en su familia, en sus amigos y en el inmenso ejército de seguidores que dejó regados por todo el mundo. El impacto post-mortem fue tan grande que no puede ser subestimado. Se convirtió en una figura tan grande que trascendió la música, el arte e incluso la religión. Bob Marley se había convertido en un símbolo de la resistencia pacífica, de la lucha por los derechos de los oprimidos y de la creencia de que la música tiene el poder de cambiar el mundo. Una de las primeras y más poderosas manifestaciones de su inmortalidad fue el lanzamiento póstumo de la compilación de grandes éxitos, Legend, en 1984. Este álbum, que incluía clásicos como No Woman No Cry, Could You Be Loved y Three Little Birds, se convirtió en el álbum de reggae más vendido de todos los tiempos. No fue solo un éxito de ventas, fue la introducción de Bob Marley a una nueva generación que no lo había conocido en vida. Personas que tal vez no sabían de su historia, de su lucha o de su fe, pero que se enamoraron de su música. La portada del álbum, con el rostro pensativo de Bob, se convirtió en un icono cultural. Sus canciones eran la banda sonora de protestas, de marchas, de fiestas y de momentos de reflexión en todo el mundo. La Fundación Bob Marley, establecida en su nombre, se dedicó a continuar su trabajo humanitario. Su misión era apoyar la educación y la salud en Jamaica, dos causas que siempre le importaron. A través de la fundación se construyeron escuelas, se financiaron becas y se llevaron a cabo programas de salud en las comunidades más necesitadas. La visión de Bob de que la música podía ser una fuerza para el bien se materializaba en acciones concretas. Su influencia se extendió a la moda, el arte y la cultura popular. Las rastas, una vez vistas con sospecha, se convirtieron en un símbolo de libertad y de conciencia social. Su rostro apareció en carteles, camisetas y obras de arte. Artistas de todos los géneros, desde el rock hasta el hip hop, citaron a Bob Marley como una influencia crucial. Su música se convirtió en un lenguaje universal que conectaba a personas de diferentes culturas, religiones y trasfondos. En Jamaica su legado es aún más profundo. Bob Marley es un héroe nacional, una figura casi mítica. Su cumpleaños, el 6 de febrero, se celebra como un día festivo. El Museo Bob Marley, ubicado en su antigua casa en Hope Road, Kingston, es un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo. Es un santuario que narra su vida, sus luchas y su viaje espiritual. Los turistas y los locales lo visitan para rendir homenaje, para aprender más sobre el hombre detrás de la leyenda y para sentir la energía del lugar donde creó algunas de sus obras más icónicas. Pero el legado no ha estado exento de desafíos. La comercialización de su imagen ha sido un tema de debate. La marca Bob Marley, con sus productos y licencias, ha generado controversia. Algunos argumentan que la esencia de su mensaje, de rechazo al materialismo y al sistema, se ha perdido en la vorágine comercial. Otros, sin embargo, creen que la comercialización es necesaria para mantener su nombre y su música en la conciencia pública y para financiar las causas que le importaban. La familia, en particular, ha tenido un papel crucial en la protección y la gestión de su legado, luchando por mantener su autenticidad. Sin embargo, más allá de la comercialización y la controversia, la música sigue siendo el corazón de su legado. Sus canciones, con sus mensajes de amor, unidad y resistencia, siguen sonando en las radios de todo el mundo. Redemption Song, su última gran canción, sigue siendo una de las más conmovedoras. Una canción que habla de la liberación mental, del poder de la fe y de la lucha por la libertad. Es un testamento a la inquebrantable fe que tenía en la humanidad. Bob Marley no solo fue un cantante, fue un filósofo, un activista y un líder espiritual. Y su historia, desde la choza en Nine Mile hasta el estrellato mundial, es un recordatorio de que una persona con una guitarra y un mensaje poderoso puede cambiar el mundo. Su voz, que una vez fue la voz de los sin voz, se ha convertido en la voz de la conciencia global. Y su música, con sus ritmos hipnóticos y sus letras atemporales, es un legado que seguirá inspirando a las generaciones venideras. Con la muerte de Bob Marley, muchos pensaron que su legado musical se detendría. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Sus hijos, criados en la música y en el mensaje de su padre, se convirtieron en los guardianes de su sonido y en los portadores de su espíritu. Damian Jr. Gong Marley, Ziggy Marley, Stephen Marley, Ky-Mani Marley y Julian Marley, entre otros, cada uno con su propio estilo y visión, han llevado la bandera del reggae a una nueva generación. Y con ello, han demostrado que el apellido Marley no es solo un nombre,
sino una herencia musical que fluye como un río de creatividad y conciencia. Ziggy Marley, el hijo mayor, fue quizás el primero en seguir los pasos de su padre de manera prominente. Con su banda The Melody Makers, que incluía a sus hermanos Stephen, Sharon y Cedella, llevó el sonido del reggae a un público masivo en los años 80 y 90. Álbumes como Conscious Party y One Bright Day ganaron Grammys y demostraron que el reggae podía ser pop y comercial sin perder su esencia. El estilo de Ziggy, aunque más pulido y menos crudo que el de su padre, mantuvo el mismo mensaje de amor, unidad y conciencia social. Stephen Marley, por su parte, se convirtió en un productor de renombre y en un artista por derecho propio. Su trabajo en la producción de álbumes para sus hermanos y otros artistas de reggae ha sido fundamental para mantener la autenticidad del género. Su propia música, una fusión de reggae, hip hop y soul, ha sido aclamada por la crítica. Él, más que cualquier otro de sus hermanos, parece haber heredado la energía cruda y la pasión de su padre. En sus conciertos la intensidad es palpable y el espíritu de Bob parece resonar en cada nota. Pero si hay un Marley que ha llevado el nombre de su padre a un público completamente nuevo, ese es Damian Jr. Gong Marley. Con su inconfundible voz rasposa y su habilidad para fusionar el reggae con el hip hop, el dancehall y otros géneros, Jr. Gong se ha convertido en una superestrella mundial. Su álbum, Welcome to Jamrock, de 2005, fue un fenómeno. La canción principal, un himno de protesta sobre la vida en el gueto jamaicano, ganó un Grammy y llevó el reggae a un público que tal vez nunca lo había escuchado. Damian ha colaborado con artistas de rock y hip hop, rompiendo barreras y demostrando la versatilidad del género. Más allá de los hijos, la familia Marley ha trabajado incansablemente para proteger y promover el legado de su patriarca. Rita Marley, su esposa, se ha convertido en la matriarca de la familia y en una guardiana de la memoria de Bob. Sus memorias, No Woman, No Cry, ofrecen una visión íntima de la vida y las luchas de Bob, desde sus primeros días en Trenchtown hasta sus últimos momentos. Su trabajo a través de la Fundación Bob Marley ha sido fundamental para continuar la labor humanitaria de su esposo en Jamaica y en el resto del mundo. El impacto de Bob Marley en el panorama musical es innegable, pero su influencia va mucho más allá. El reggae, el género que ayudó a crear y a popularizar, se ha convertido en una fuerza cultural global. Artistas de todo el mundo, desde el rock hasta el hip hop, han adoptado los ritmos y los mensajes del reggae en sus propias obras. La música de Bob Marley se ha convertido en la banda sonora de movimientos sociales, de protestas y de la lucha por la justicia en todos los rincones del planeta. En los años 90, con el resurgimiento del interés por el reggae, la música de Bob Marley se volvió aún más popular. Sus álbumes se remasterizaron y se relanzaron, y su imagen se convirtió en un ícono de la contracultura. Su mensaje de paz y resistencia, que una vez fue subversivo, se volvió mainstream. Las universidades enseñan sobre su música y los documentales exploran su vida y su legado. El hombre que una vez fue un marginado se había convertido en un pilar de la cultura popular. Con el paso del tiempo, la figura de Bob Marley ha trascendido las barreras culturales y geográficas. Es imposible hablar de su legado sin mencionar el profundo impacto que tuvo en África. Para Bob, África no era solo un continente, era su hogar espiritual. Su fe rastafari le enseñó que la diáspora africana debía regresar a la tierra de sus ancestros, y su música se convirtió en un himno para ese movimiento. Canciones como Africa Unite y Zimbabwe no eran solo melodías, eran declaraciones políticas que resonaron profundamente con la lucha por la independencia y la liberación en el continente. En 1980, en un momento crucial de la historia africana, Bob Marley fue invitado a actuar en las celebraciones de la independencia de Zimbabue. Fue un momento histórico y emotivo. El hombre que había cantado sobre la lucha contra el colonialismo ahora presenciaba el nacimiento de una nación libre. La presentación ante una multitud eufórica fue un acto de validación. Demostró que su música no era solo un llamado a la rebelión, sino un catalizador para la esperanza y la libertad. El concierto, a pesar de los disturbios que se produjeron, solidificó su estatus como una figura de la resistencia en todo el continente. Pero el legado de Bob Marley en África va más allá de un solo concierto. Su música se convirtió en la banda sonora de los movimientos de liberación en los años 80 y 90. En Sudáfrica, durante el apartheid, sus canciones fueron prohibidas, pero se escuchaban en secreto. Su mensaje de igualdad y de unidad inspiró a una generación de activistas y de líderes. El álbum Survival, con su portada que mostraba las banderas de las naciones africanas independientes, se convirtió en una Biblia para los que luchaban por la libertad. Bob Marley, aunque nunca pisó Sudáfrica en vida, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión racial en el país. El rastafarismo,
Una religión que antes era despreciada, ganó reconocimiento global gracias a Bob Marley. Su imagen, con sus rastas y su vestimenta modesta, se convirtió en la cara del movimiento. El mundo empezó a entender que el rastafarismo no era solo una secta, sino una filosofía de vida que abogaba por la paz, el amor y el rechazo del materialismo. La fe de Bob, que una vez fue el refugio de los marginados de Jamaica, se convirtió en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo, independientemente de su raza o su origen. Sin embargo, el legado no está exento de desafíos. La comercialización de su imagen ha sido un tema de debate y de controversia. La figura de Bob Marley se ha convertido en una marca global, con camisetas, tazas y otros productos que se venden en todo el mundo. Algunos argumentan que la esencia de su mensaje, de rechazo al capitalismo y al sistema, se ha perdido en la vorágine comercial. Otros, en cambio, creen que la comercialización es una forma de mantener vivo su nombre y de financiar los proyectos humanitarios de la Fundación Bob Marley. La familia, en particular, ha tenido un papel crucial en la protección y la gestión de su legado, luchando por encontrar un equilibrio entre la comercialización y la autenticidad. La historia de Bob Marley es un recordatorio del poder de una persona para cambiar el mundo. Desde el campo de Nine Mile hasta los estadios de Londres, desde el gueto de Trenchtown hasta el reconocimiento global, Bob demostró que la música puede ser una fuerza para el bien. Su vida fue un himno, su muerte una leyenda y su música una inmortalidad que seguirá resonando en los corazones de millones de personas. Y su mensaje, ese mensaje de paz, amor y unidad, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. La influencia de Bob Marley no se ha limitado a los ámbitos de la música y la política. Su impacto en la espiritualidad y la conciencia global es quizás uno de los aspectos más duraderos de su legado. A través de su música, Bob Marley presentó al mundo el rastafarismo, una fe que antes era poco conocida y a menudo incomprendida, y con ello invitó a la gente a considerar una forma de vida alternativa, una que desafiaba el materialismo y el colonialismo, y que abrazaba la paz interior y la conexión con la naturaleza. Para Bob, el rastafarismo no era una simple religión, era su identidad. Sus rastas no eran un simple peinado, eran un símbolo de su pacto con Dios y una manifestación de su herencia africana. Su dieta vegetariana no era una moda, era una práctica espiritual, y su música, con sus letras llenas de referencias bíblicas y de la cultura rasta, era una forma de predicar. Canciones como One Love y Redemption Song no solo hablaban de amor y de liberación, sino que eran himnos de una fe que veía a Haile Selassie I, el emperador de Etiopía, como la reencarnación de Dios en la tierra, y con su música hizo que el mundo entero se interesara por la historia de este emperador y por las creencias de un pueblo que luchaba por su lugar en el mundo. El mensaje de Bob Marley sobre la unidad y la resistencia fue particularmente potente. En un mundo dividido por la raza, la clase y la política, su música era un llamado a la acción para la humanidad. Cantó sobre la necesidad de que los negros se unieran y de que los oprimidos se levantaran. Pero su mensaje no era exclusivo para un solo grupo, era universal. Bob Marley, con su herencia mixta, era una encarnación viviente de la unidad. Era un puente entre el mundo blanco y el mundo negro, entre el tercer mundo y el primer mundo, y su música era el vehículo para esa conexión. El activismo de Bob Marley, sin embargo, no fue solo a través de su música, fue a través de sus acciones. Al negarse a someterse a la amputación de su pie para tratar su cáncer, se mantuvo fiel a sus creencias rastafaris, que consideran que el cuerpo es un templo sagrado. Su decisión, aunque trágica, se convirtió en un acto de fe. Demostró que su fe era inquebrantable, incluso ante la muerte, y con ello solidificó su estatus como un mártir para muchos de sus seguidores. El legado de Bob Marley también se ha visto en la forma en que los artistas de hoy en día utilizan su música como una fuerza para el cambio social. En las marchas por la justicia, en las protestas por el medio ambiente y en los movimientos por los derechos humanos, las canciones de Bob Marley siguen resonando. Artistas de todo el mundo han hecho versiones de sus canciones y han citado su influencia en sus propias obras. El mensaje de Bob, de levantarse por lo que es correcto, de luchar por la libertad y de creer en el amor, sigue siendo una fuente de inspiración para los activistas de hoy. La historia de Bob Marley es la de un hombre que con su música cambió la conciencia del mundo. Fue un visionario que vio la humanidad como una sola familia y que creyó que la música podía ser la herramienta para unir a esa familia. Y su legado, ese legado de amor, paz y resistencia, es un recordatorio de que una sola voz, con un mensaje poderoso, puede resonar por siempre. La influencia de Bob Marley, como ya hemos visto, es vasta y multifacética.
Pero hay un aspecto de su legado que merece una atención especial, y es su relación con el fútbol. Para muchos, el fútbol es solo un deporte, pero para Bob era una pasión, una metáfora de la vida y una forma de conectar con la gente. Donde quiera que fuera, en las giras o en su casa, siempre tenía un balón cerca, y en sus conciertos a menudo jugaba partidos improvisados con su banda y con amigos. El fútbol no era solo un pasatiempo, era una forma de escapar, de relajarse y de ser una persona normal, lejos de la presión de la fama. La cancha era un lugar donde las jerarquías se desvanecían. Bob, el rey del reggae, era solo otro jugador, y en la cancha su filosofía de vida se hacía evidente. Jugaba con pasión y con un espíritu de equipo, siempre buscando la forma de pasar el balón, de trabajar juntos para lograr un objetivo común. Era una manifestación de su mensaje de unidad. Su amor por el fútbol era tan grande que su famoso lema, "La vida es como un partido de fútbol", se convirtió en una de sus frases más citadas. Para él, la vida era un juego de equipo, donde se gana y se pierde, pero lo más importante es jugar juntos y con honor. El fútbol también tuvo un papel trágico en su vida. Fue mientras jugaba un partido en Londres que se lesionó el dedo gordo del pie, una herida que no sanó y que eventualmente llevó al diagnóstico de su cáncer. La ironía de la situación es dolorosa, pero también subraya la conexión entre su pasión por el deporte y su inquebrantable fe. Al negarse a amputar el dedo para salvar su vida, Bob se mantuvo fiel a su fe Rastafari, que considera que el cuerpo es un templo sagrado que no debe ser mutilado. Pero el legado de Bob Marley también se ha visto en el cine y en la cultura pop. A lo largo de los años, su vida ha sido objeto de documentales, películas y libros. El documental Marley, de 2012, dirigido por Kevin MacDonald, fue aclamado por la crítica por su retrato íntimo y conmovedor de la vida y la obra del artista. La película, con entrevistas a sus amigos, familiares y colaboradores, mostró al mundo el lado humano de la leyenda. Y más recientemente, la película biográfica Bob Marley, One Love, ha vuelto a poner su historia en el centro de atención. Estas producciones cinematográficas han sido cruciales para mantener viva su memoria para las nuevas generaciones. La influencia de Bob Marley también se puede ver en la forma en que los artistas de hoy en día utilizan su música como una fuerza para el cambio social. En las marchas por la justicia, en las protestas por el medio ambiente y en los movimientos por los derechos humanos, las canciones de Bob Marley siguen resonando. Artistas de todo el mundo han hecho versiones de sus canciones y han citado su influencia en sus propias obras. El mensaje de Bob, de levantarse por lo que es correcto, de luchar por la libertad y de creer en el amor, sigue siendo una fuente de inspiración para los activistas de hoy. El legado de Bob Marley no se ha limitado a los ámbitos de la música y la política. Su impacto en la espiritualidad y la conciencia global es quizás uno de los aspectos más duraderos de su legado. A través de su música, Bob Marley presentó al mundo el rastafarismo, una fe que antes era poco conocida y a menudo incomprendida. Y con ello invitó a la gente a considerar una forma de vida alternativa, una que desafiaba el materialismo y el colonialismo, y que abrazaba la paz interior y la conexión con la naturaleza. La historia de Bob Marley no es solo una biografía, es un manual de vida. Nos enseña que la pobreza no define a una persona, que el rechazo puede convertirse en combustible para la grandeza, y que una voz, incluso una que empieza en el susurro de un gueto, puede resonar en los rincones más lejanos del planeta. Bob Marley no quería ser un ídolo, quería ser un mensajero. Y su mensaje, una mezcla de fe, protesta y amor, se ha convertido en una fuente de inspiración para millones de personas. El legado de Bob Marley se puede ver en la forma en que el mundo ha adoptado el reggae, un género que nació en las calles de Jamaica y que ahora es una fuerza global. El reggae es la música de la resistencia, de la conciencia social, de la paz. Es la banda sonora de protestas, de marchas, de momentos de reflexión. Y eso se debe a Bob. Él no inventó el reggae, pero lo perfeccionó, lo llevó a un nivel de arte que trascendió las fronteras y los idiomas. Y por eso el reggae siempre será sinónimo de Bob Marley. Pero más allá de la música, el legado de Bob Marley es el de un humanista. Un hombre que creía en la unidad de la raza humana. Un hombre que soñaba con un mundo donde no hubiera fronteras, donde el amor fuera la única ley y donde los oprimidos tuvieran una voz. Su vida fue una demostración de esa creencia. Desde el ataque que lo dejó herido hasta su último concierto en el que unió a los líderes políticos de su nación, Bob demostró que su compromiso con la paz era inquebrantable. En un mundo que a menudo parece dominado por la división y el cinismo, el mensaje de Bob Marley es más relevante que nunca. Nos recuerda que la fe puede mover montañas, que la esperanza es una fuerza poderosa y que la música tiene el poder de sanar las heridas del alma. Bob Marley no se ha ido.
Vive en cada persona que se levanta por la justicia, en cada activista que canta por la libertad y en cada uno de nosotros que cree en el poder del amor. La próxima vez que escuches una canción de Bob Marley, no solo escuches la música, escucha el mensaje, escucha la voz del profeta, la voz de un hombre que, con una guitarra y una fe inquebrantable, cambió el mundo. Y esa es la historia de Bob Marley, el hombre, el mito, la leyenda.